Listo, buenos días chicos. Buenos días con todos. Buenos días, licenciada. Buenos días, nene. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Ya listo. No se olviden, vamos a trabajar con las cámaras, por si. Ya me indica si pueden ver lo que es la proyección, por favor. Sí, sí se ve. Ok, listo. Ok, perfecto. Ya, ok, entonces como sabrán, ahorita yo les estoy dando es de lo que es la plataforma, ¿verdad? Entonces ya saben que todo lo que les voy a dar y lo que vamos a hacer se encuentra en lo que es la plataforma de Moodle. Entonces, hoy día, esta semana es nuestra tercera en lo que es nivelación y ya cuarta en lo que es desde que iniciamos clases, ¿verdad? Entonces, este de aquí vendría a ser nuestra cuarta y última semana en lo que es proceso de diagnóstico y nivelación. Entonces, ya quedaría que la otra semana ya iniciamos con lo que es contenido curricular, es decir, que ya iniciamos con contenidos netamente de lo que le respecta a segundo año BGU, ¿verdad? Entonces hoy día vamos a recordar un poco acerca de esto de la tabla periódica, porque ya esto de la tabla periódica ya lo vieron, ¿verdad? Y algunos podrán recordar que en primer año se ven lo que es las partes de las tablas, cada uno de los elementos, su disposición en la tabla periódica, porque recordemos que la tabla periódica está organizada de tal forma que vemos que dentro de la tabla vamos a encontrar a los que son los gases nobles, a los metales alcalinos, a los alcalinotérreos, a los calcógenos, halógenos, los no metales, los metales, metales de transición. Es decir, que está organizada de tal manera que esto le ayuda a las personas a poder ubicar mejor a estos elementos, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con lo que es la tabla periódica de los elementos. Entonces, en sí, podemos decir qué es la tabla periódica, ¿verdad? Entonces podemos decir que es un esquema gráfico, ¿verdad? Es un esquema gráfico, espérense un ratito que tengo... Listo. Entonces, es un esquema gráfico donde se hallan ordenados y clasificados los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y siguiendo lo que es una ley, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, que esta tabla periódica está organizada, está ordenado, están clasificados estos elementos químicos, ¿verdad? Unos quizás son más conocidos que otros por nosotros, ¿verdad? ¿Quién es el creador de la tabla periódica? Recordemos que a lo largo, así como el átomo, que vimos los modelos atómicos, que hasta llegar al modelo atómico que nosotros conocemos, pasaron por un sinnúmero de creadores, ¿verdad? Personas quienes siempre tiene que haber el principal, el primero, que es como que le da la idea, de ahí continúan a través como que utilizando esas investigaciones, viene otro, la mejora, viene otro, la mejora, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esto de la tabla periódica se lo atribuyen, o como decir, hay dos científicos quienes como que se le atribuyen más a lo que es la creación de la tabla periódica. Estamos hablando de Lothar Meyer y Dmitri Mendeleev, ¿verdad? Que es estos dos científicos trabajando independientemente, disculpen, trabajando independientemente, produjeron resultados notables, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ellos no es que trabajaron juntos, cada quien hizo su estudio aparte, pero ¿qué pasó? Que llegaron casi a una misma conclusión, a resultados similares casi al mismo tiempo. Es por eso que se les atribuye que la creación de la tabla periódica
fueron de estos dos, del alemán Meyer y el ruso Mendeleev, ¿verdad? Entonces, ¿quién me dice que a diferencia de Mendeleev, Meyer creó un libro, ¿verdad? Y lo publicó, ¿verdad? Entonces había esto de aquí, donde publicó ese libro, estaba como que una versión reducida, abreviada de la clasificación de los elementos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien o cuando se les pregunta en una lección, en un examen, quién creó la tabla periódica, si está Meyer, es Meyer, si está Mendeleev, es Mendeleev, ¿verdad? Pero cualquiera de estos dos es como que se le atribuye, hay todavía como que una disputa de quién es quien realmente creó esto de la tabla periódica. Ambos estudiaron, hicieron sus investigaciones, llegaron a lo que es conclusiones similares y todo eso, por eso es que no se puede decir en sí a ciencia cierta que él lo creó o Mendeleev lo creó, sino es que como que se le atribuye a estos dos científicos, porque es como que se encargaron de estudiar minuciosamente los elementos, su comportamiento y poder darles una clasificación y un orden en esta tabla, ¿verdad? Luego de estos dos personajes, recordemos que siempre tiene que haber una actualización, ¿verdad? Entonces, la tabla periódica actual, ¿verdad? Es producto de las investigaciones realizadas por Henry Moseley, ¿verdad? Quien demostró las propiedades de los elementos químicos que están en función de sus números atómicos, ¿verdad? Como ya vimos la semana pasada, que estábamos estudiando la configuración electrónica y utilizábamos esos números atómicos para hacer esa configuración electrónica. A ver, ¿quién me dice qué representan los números atómicos? A ver, eso vimos la semana pasada. A ver, Carlos Mora, a ver, ¿quién me dice? A ver, dígame, ¿qué representan los números atómicos en los elementos? ¿Qué representaba? A ver, Carlos. A ver, ¿no se acuerdan? Ya, a ver, Jimena San Martín Cabrera, ¿qué representan los números atómicos? ¿Qué representan los Estoy números atómicos? Es A el ver, número Yo no Luis. estoy bien esa. que tiene cada elemento. Ya, pero ¿qué representa en sí? Ya no estuvo en la clase, pero recordemos que es nivelación, o sea, ya hemos visto esto de aquí, bueno, entonces no se acuerda, a ver, algo no representa algo que tiene que ver bastante con lo que estábamos viendo en los modelos atómicos, al Sí, final vimos, representa el que, a número ver, de pues, electrones que tiene cada átomo de ese elemento. primero de qué, no te De escuché, protones, número de de protones de cada átomo de ese elemento. Es decir, no es protones, es otra carga, la carga negativa. ¿Quién tiene carga negativa? ¿Cuál es? electrones. Los electrones, muy bien, perfecto. Los electrones, el número atómico en sus elementos, esos números que vemos ahí, que se les conoce como números atómicos, es la cantidad de electrones que va a tener ese elemento químico. Vimos en la configuración electrónica, vimos que esa cantidad de electrones nos ayudaba a realizar esa configuración electrónica. Vemos que el calcio tenía 20 electrones, el hidrógeno tenía solo un electrón, ¿verdad? Entonces, eso representa los números atómicos, la cantidad de electrones que tiene un elemento químico, ¿verdad? Entonces, continuamos. ¿Cuál es la descripción general de la tabla periódica? A ver, Scarlett, ayúdame con lectura, por favor. Dice, descripción general de la tabla periódica. En la actualidad, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, ha reconocido oficialmente 118 elementos químicos. 92 de los elementos presentes en la tabla periódica son producidos de manera natural, mientras que los otros 26 elementos básicos, por lo que no son de origen natural. Ay, no me equivoqué. Lo, No se preocupe. lo que
producidos de manera natural, mientras que los otros 26 elementos solo se producen a través de las cadenas de desintegración de los elementos básicos, por lo que no son de origen natural y en el universo, sino que han sido debidamente sintetizados y oficialmente reconocidos por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Ya? Los elementos. Los elementos que van del 113 al 118 han sido sintetizados en laboratorios especializados en la materia 28. Ay, no, en la materia, sí, 28. En la materia nada más. Sí, sí, ahí se me fue ese número de más. Listo. Entonces vemos que hay una entidad, ¿verdad? Quienes se encargan de hacer la clasificación de los elementos de lo que es, ¿cómo se llama? De lo que es regir las leyes, también esta entidad que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o la IUPAC, es también lo que nos rige cómo debemos llamar también estos elementos en cuanto a su nomenclatura. No sé si recuerdan que hay maneras de llamar a los compuestos químicos. Recordemos que si la IUPAC, la sistemática, la STOT, que una me menciona que si el monóxido de hidrógeno, que el monóxido de hidrógeno 3, o el trióxido de hidrógeno, o el pirofosfato, o sea que cada uno tiene su forma de llamarla, ¿verdad? Entonces, ¿quién es que rige esto? Es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿verdad? Entonces, esta unión ha reconocido que oficialmente en la actualidad existen 118 elementos químicos, ¿verdad? De los cuales 92 elementos presentes en esta tabla, un ratito que tengo a alguien invitado, ya de la tabla son producidos de manera natural. Entonces, de esos 118, solo 92 se producen de manera natural, o sea, están en la naturaleza ahí, ¿verdad? Los otros 26 se producen a través de cadenas de desintegración. ¿Qué es esto? Es decir, que en la naturaleza pasan cosas que al momento de que una persona descubre algo, se lo lleva al laboratorio, ¿verdad? Y ahí es como que se lo analiza lo que va encontrando y esto va reaccionando. Y ahí es que se creó estos nuevos elementos. O sea, no son 100% artificiales como tal. Ya estaban ahí, pero por procesos, como nos dicen, que es desintegración, ¿verdad? De elementos básicos, es que se han creado. Es como que subelementos. O sea, yo ya tengo un elemento aquí y lo voy a someter a otros procesos para crear un nuevo elemento, ¿verdad? Pero de eso de ahí nos dicen que del 113 al 118, esos sí son sintetizados en laboratorio, es decir, que estos de aquí fueron creados en laboratorio, ¿verdad? Entonces vemos que de esos 118 elementos, no todos son o no todos los vamos a encontrar en la naturaleza. Algunos de esos elementos son creados y quizás pueden que con el tiempo creen más elementos o ya hayan creado elementos y nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, esto de la ciencia es tan extensa, es tan misteriosa, que en realidad no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando, pero los registros oficiales nos dicen que hasta ahorita solo hay 118 elementos. Entonces los elementos, vemos que en la tabla están distribuidos de esta manera. Vemos que los elementos se ordenan de forma creciente a su número atómico. Si nos podemos dar cuenta, vemos que el primer elemento que vemos en la parte superior izquierda, ¿verdad? Es el hidrógeno. Y este hidrógeno va a tener un electrón o su número atómico va a ser de 1. Y así van a ir, o sea, del 1 hasta el último electrón que va a tener, obviamente, va a seguir sumando la cantidad de electrones. Entonces vemos que va el hidrógeno tiene 1, el helio tiene 2, el litio tiene 3, el berilio tiene 4, el boro 5, y así va a ir ordenándose como que una forma que vemos en la tabla periódica que está ordenada es de acuerdo a su número atómico, ¿verdad? Otra también cosa que vemos en la tabla periódica es que esta presenta filas y columnas, ¿verdad? Presenta 7 filas horizontales, que estas se le denominan periodos, y 18 columnas verticales, que se le denominan grupos, ¿verdad? Y que asimismo la tabla también la podemos ver que se
presenta en 4 zonas diferentes, donde tenemos a los no metales, a los metales de transición, a las tierras raras, ¿verdad? Es decir, que al momento de ver la clasificación de la tabla periódica la podemos ver de acuerdo a su número atómico, de acuerdo a los grupos y periodos o de acuerdo a su zona. Es decir, que yo puedo buscar solamente por la clasificación de los metales, solamente por la de los no metales, y eso ya lo vamos a ver ya mismo, ¿verdad? Luego tenemos por qué es importante la tabla periódica. A ver, Jiménez, Emily, ayúdame con la lectura. ¿Por qué es importante la tabla periódica? Dicen a mí. Es un instrumento auxiliar de gran importancia para estudiar y profesiones ligadas a los químicos. Permite conocer a la inmediato los propiedades de un elemento químico, acuerdo de su ubicación. Ya, ok, gracias, mi amor. Entonces, es un instrumento auxiliar de gran importancia para estudiantes y profesionales ligados a la química, ¿verdad? Por eso yo les decía, este ordenamiento, esta clasificación nos ayuda a poder ubicar a estos elementos cuando los estamos estudiando, ¿verdad? Cuando queremos formar un compuesto, en el caso de la semana pasada que queríamos hacer las configuraciones electrónicas, ¿verdad? Yo más o menos, si yo ya he estudiado la tabla, ya puedo saber si yo sé, este es un metal, ya me voy por el lado de los metales. Este es un metal de transición, me voy por el lado de los metales de transición. Es un no metal, me voy por los no metales. Es un gas, me voy a la fila de los gases. Es decir, que yo ya no tengo que estar uno por uno buscándolos, porque ya más o menos yo mentalizo, quizás no me la sepa al 100%, pero más o menos yo ya mentalizo cuáles son los no metales, cuáles son los alcalinos, cuáles son los alcalinoterrios, cuáles son los gases, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante la tabla periódica, porque es de gran ayuda para las personas quienes estudian o estudiamos estos elementos químicos. Luego tenemos que ya vemos los metales, ¿verdad? Los elementos, perdón. Ya vemos que es la tabla periódica, están los elementos ahí. Ahora, ¿qué son los elementos químicos? Es decir, ya, ok, la tabla periódica tiene elementos, pero ¿qué son esos elementos químicos? A ver, Brittany, ¿qué son los elementos químicos? Vamos a leer. A ver, Brittany. Es aquella sustancia formada por un solo tipo de átomos y no pueden ser descompuestos en otros más simples. Ya, a ver, tú eres Andy, ¿verdad? Sí. Ya, a ver, Andy. Listo, a ver, lee el otro párrafo. ¿El oro qué dice? ¿Qué es el oro? El oro solo contiene átomos de oro y el cobre está formado únicamente por átomos de cobre. Ya, gracias, mi amor. Entonces vemos que los elementos químicos son aquellas sustancias que están formadas por un solo tipo de átomo y no pueden descomponerse en otras cosas más simples, ¿verdad? Entonces, como vimos la semana pasada, ya vimos los átomos, ¿verdad? Ya vimos que estos tienen protones, neutrones y electrones. ¿Qué nos dice que son los elementos químicos? Estos son formadas, recuerden, el elemento, una cosa es compuesto y la otra cosa es elemento. El elemento químico, el hierro, el oro, el calcio, el bromo, el silicio, el cobalto, ya, estos son elementos químicos que están formados por un solo tipo de átomo, ¿verdad? Y estos de aquí, estos elementos no pueden transformarse en otras cosas más simples, ¿verdad? Esto de aquí yo lo puedo mezclar con otro elemento para formar un compuesto. O sea, yo lo puedo cambiar, le puedo dar otras propiedades, pero más yo no lo puedo descomponer, yo no lo puedo destruir a los elementos, ¿verdad? Es como que nos dicen aquí un ejemplo, dice el oro solo va a contener átomos de oro y el cobre está formado por átomos de cobre, ¿verdad? Y vemos que aquí en la parte de lo que son elementos químicos también podemos ver cómo los encontramos en la tabla periódica. Vemos que en este caso el Fe que nos dice que el símbolo químico Fe pertenece a quién? Al hierro. Entonces tenemos que el elemento es hierro.
El símbolo químico es Fe. Recuerden que los elementos químicos se los considera como nombres propios, ¿verdad? Si hablamos de nombres propios, ¿qué quiere decir? Que van a escribirse con la primera letra o vocal o letra se va a escribir con. ¿Con qué se va a escribir? Cuando hablamos de nombres propios. Este es lenguaje. Mayúscula. Con mayúscula, perfecto. Entonces recuerden esto. Los elementos químicos se consideran como nombres propios. ¿Por qué? Porque la mayoría, o por decir todos los elementos, tienen este nombre de acuerdo a la persona, quien los encontró o quien los hizo o quien los sintetizó, ¿verdad? Entonces en este caso, el hierro vemos que se escribe la primera letra con mayúscula. Y así su símbolo, la primera con mayúscula, la segunda con minúscula. Ojo con eso. Vemos que también tiene su número atómico, que es 26, que representa la cantidad de electrones. Su masa atómica vendría a ser lo que pesa ese elemento, ¿verdad? Entonces vemos que así vamos a encontrar algunas de las configuraciones o lo que significa esa letra, ese número, el nombre, todo lo que vemos en las tablas periódicas, ¿verdad? Listo, vamos, continuamos. Entonces vemos la simbología, que es lo que le estaba diciendo. Recordemos que más que verlos como escritura tal, los conocemos estos elementos por su simbología. No sé que el lenguaje nos ayuda a representar los elementos mediante símbolos y a las sustancias mediante fórmulas. Es decir, cuando hablamos de simbología, quiere decir los símbolos, lo que significa, ¿verdad? Entonces ya vimos que el hierro, su símbolo vendría a ser, vendría a ser Fe, ¿verdad? Litio vendría a ser Li, cerio, Ce, no se confundan con cesio, porque cesio es la C y la S. Azufre es la S, flúor la F, yodo, la I latina, einstenio es la ES, tantalo, Ta y azufre otra vez la S. Entonces, ¿qué formamos aquí? Felices fiestas, ¿verdad? Es un poco chistoso, pero podemos incluso formar, vemos memes que forman con los símbolos de los elementos químicos, ¿verdad? Entonces ahí más o menos pueden ver cómo es que se escribe estos elementos. Esto es cuestión de práctica, de aprender, ¿no? Para poder identificar que los elementos con su respectivo símbolo, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito de estos elementos químicos en la vida cotidiana. Vemos que dicen, pero los elementos, no sé, pero recordemos que los elementos químicos están presentes en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver un poquito de eso.
Le hice una pregunta. Dígame, dígame. Yo sí le había mandado la tarea y la evaluación y no salgo en la lista que usted mandó. Y yo lo mandé ya antes. No estás en la lista. Ajá, en la lista que ya habían Es que entregado. la lista que subí es para quienes no habían traído, no me han presentado. Ah. Ah, ya le Sí, hice, gracias. ya, ok. Entonces, bueno, igual ya había terminado el video. Entonces vemos ahí que hay varios elementos químicos que nosotros los vemos en nuestra vida cotidiana, están presentes en algunos alimentos que consumimos, en algunas cosas que usamos, ¿verdad? Entonces, de esos elementos que vimos aquí, podemos decir, a ver, si yo les menciono el flúor, ¿qué se les viene a la mente con el elemento flúor? La Colgate, la pasta dental. La pasta dental, ¿verdad? Entonces, el flúor, ¿verdad? Aquí vemos esta tablita, la van a encontrar también aquí, ¿verdad? Por aquí la van a encontrar. Y bueno, por aquí está, déjenme ver que debería estar por aquí, ya se me perdió. Bueno, ya, aquí yo les puse aquí donde ustedes pueden ingresar a esta página y se van a dar cuenta que les va a ayudar y les va a servir para poder estudiar los elementos químicos. Si yo me voy a los alcalinos, los presiono aquí, me dice, ¿qué son los alcalinos, verdad? Y me menciona, se me pone el color de los metales alcalinos, que son el litio, el sodio, el potasio, el rubio, el cesio y el francio, ¿verdad? Si os digo, solamente quiero ver a los semimetales, doy clic y me sale un concepto de los semimetales. Inclusive, como les digo, se me pone el colorcito solo de los semimetales, que es el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el astato, ¿verdad? Inclusive podemos ver aquí su número atómico, su masa, su símbolo y su nombre, ¿verdad? Entonces estábamos hablando del flúor, ¿verdad? El flúor lo encontramos en la pasta de dientes, en algunos de aditivos para lo que es el cuidado dental, ¿verdad? Si yo les menciono el oro, a ver, ¿qué me dicen del oro? A ver, ¿en dónde pueden encontrar el oro? A ver, en la vida cotidiana. Está fácil. A ver, así en anillos o en esculturas. Perfecto, ¿verdad? Lo que es También en joyas. bisutería, adornos, algunas cosas, objetos, dependiendo las personas que les gusta, ¿verdad? Podemos encontrar anillos, cadenas, como tú dices, esculturas, inclusive hay celulares que tienen como que carcasa de oro. Entonces, el oro, hasta en comida lo podemos encontrar últimamente. Entonces, el oro vemos que indirectamente también es parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? La plata, a ver. También, a ver, ¿qué podemos decir del elemento plata? En cosas antiguas. Dígame, a ver, ¿verdad? También en bisutería, ¿verdad? Y si hablamos del cobre, a ver, Adentro de los cables. los cables, perfecto, son buenos conductores. El cobre es uno de los mejores conductores eléctricos que hay. Por eso que la mayoría, o por decir todos los cables, tienen adentro cobre, porque el cobre es el mejor conductor eléctrico que hay, ¿verdad? Entonces tenemos el elemento cobre, ¿verdad? Y si hablamos del aluminio, En ese papel aluminio. papel de aluminio, ¿verdad? ¿Qué más se nos viene a la mente con el aluminio? A ver, participen, chicos, que todo se califica. ¿No? ¿Sí, Lisa? En los cubiertos. Cubiertos, también hay cubiertos de aluminio, ¿verdad? ¿Qué más? Los techos de la casa, de las casas. Techo de la casa. El techo de la casa son de zinc, ¿verdad? Pero el Sí. zinc es como que una aleación, es decir, que está formado por algunos metales y dentro de eso está el aluminio, ¿verdad? Entonces sí puede ser, es válido porque tiene compuesto, algunos zines tienen compuestos de aluminio, ¿verdad? Y si yo les digo el potasio, No, Lisa, de la En los guineos y en los aguacates. es un vegetal. perfecto, el guineo y el aguacate, ¿verdad? Ellos van a salir con el TikTok del potasio, ¿verdad? ¿Y quién no se acuerda del aguacate, verdad?
Listo, ¿verdad? Entonces vemos que algunas frutas, algunas verduras contienen esta vitamina como tal, pero ese sí es un elemento químico que es el potasio, ¿verdad? El calcio, ese también está fácil. A ver, el calcio, si hablamos del calcio, ¿dónde En los encontramos huesos. calcio? En los huesos. En los huesos, ¿qué más? En los dientes. En los dientes, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Dónde más encontramos calcio? Lo que bebemos. ¿En el agua, dice? No, bueno, algunas aguas sí tienen calcio ya, pero hay otra que es, inclusive le ponemos al cafecito, La a los leche. postres, la leche, ¿verdad? El yogur, Las naranjas tienen algunas calcio. verduras también tienen calcio, ¿verdad? Qué bien, chicos, me gusta que sí sepan, que actúen así, eso, así estamos progresando. Entonces vemos que ahí tenemos bastantes elementos. Si hablamos del oxígeno, sabemos que es lo vital para nosotros para poder sobrevivir, ¿verdad? El helio, ¿verdad? Es este gas que se utiliza para inflar algunos globos y que estos de aquí no tiendan a caerse, ¿verdad? Entonces vemos que hay infinidad de elementos químicos que sí los utilizamos, que sí los vemos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, chicos, con esto de aquí terminamos, ya son 8:40. Con esto terminamos y vemos que inclusive les dejé esto para que ustedes puedan trabajar si quieren conocer un poquito más de esto de la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, déjenme un ratito, a ver. Aquí, ¿me cortaste? ¿Me cortaste? Ya, déjenme detener la presentación. Aquí en el chat les voy a poner un link, ¿verdad? Ese link es para que lo llenen y me pongan esto para tener la asistencia un poquito más detallada, porque lo que descargo de aquí no me sale bien, si se conectan y se desconectan, me salen repetidos los nombres. Entonces está aquí para tenerlo un poquito más detallada. Entonces, chicos, déjenme ver otra vez. A ver, antes que me olvide, ya. Entonces, como ya saben, y yo les enseñé la semana pasada, aquí en el Moodle, igual yo les voy a subir, voy a tratar de seguirles subiendo en el grupo para quienes todavía no pueden ingresar, pero traten de ya ingresar al Moodle porque es como que nos están pidiendo que los estudiantes ya trabajen aquí para que ya se les quede aquí almacenado, porque igual pónganse de nuestra parte, ¿verdad? Que nosotros como que hacemos doble trabajo, enviarles allá, enviarles acá, revisarles por allá, revisarles por acá. En cambio ya aquí la plataforma es un poco más sencillo, ya no, inclusive hay docentes que no tienen un celular tan avanzado y a veces les envían las tareas por ahí o les envían cosas por ahí, se les hace difícil ya. Pero les digo, traten de ir poco a poco, pidan si no pueden, díganle a la tutora, al tutor, a un profesor, inclusive me pueden decir, mija, ayúdenme con la clave, si hay cómo yo les ayudo, ¿verdad? Porque ya es más fácil, aquí ya encuentran todo, encuentran la diapositiva, como les digo, aquí está el video, ¿verdad? Este es otro video, está el resumen, que ese es el que les digo que lo pueden ir almacenando ustedes, esta es la actividad evaluativa, la tarea, ¿verdad? Y no se me guardó lo otro, bueno, tengo que volverles a subir esto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todo lo que nosotros estamos viendo, chicos, ¿verdad? Entonces con esto terminamos lo que es nuestra clase del día de hoy y ya nos veríamos la semana pasada, ¿ya? Perdón, la semana que viene ya con clase de lo que ya es del currículo netamente, chicos. Entonces con eso terminamos y nos vemos. Igual cualquier cosa me escriben a mi número, yo les doy, resuelvo cualquier duda. Entonces con eso terminamos, niños, y nos veríamos. No se olviden de llenar lo que es esto aquí de la asistencia. Igual yo ya sé quiénes asisten más que otros, ¿ya? Listo, chicos, cuídense, nos vemos, chao. Chao.